de boca en boca la mensajera. Se vuelve voz el aire, viento que vuela. Corren por la garganta ríos y piedras, y un pulso que la mueve a la mensajera. No hay nadie que la calle a la mensajera. Cuando grita despiertan todas las fieras. Y si escucha las voces que la alimentan, guarda largos silencios la mensajera. ¿Qué cosas te cuenta tu voz? ¿Te gusta escucharte? ¿O sos de los que prefieren taparse los oídos cada vez que aparecen en un audio o en una grabación? ¿Alguna vez pensaste que más allá de que tu voz te guste o no tanto, ella te nombra mejor que nadie, como lo hace la huella digital que dejan tus dedos marcados en la tinta? ¿Y pensaste cuál es el mensaje que recibe aquella persona que te escucha? Estoy segura que conoces a la mensajera, pero tal vez no estuviste atenta o atento al mensaje que dejaba en tu cuerpo cada vez que la impulsa la palabra, el canto o el silencio mismo. Soy Alejandra Bermejillo y te invito a acercarnos al misterioso mundo de la voz, un espacio donde habrá más preguntas que respuestas. Por eso te propongo que nos escuches con un mate, un cuadernito, con los sentidos despiertos y las certezas dormidas. La Mensajera es una columna quincenal del programa Puentes y Estribillos y empieza así. Bueno, tenemos aquí en el estudio a Alejandra Bermejillo, que viene por su columna La Mensajera. ¿Cómo estás, Ale? Bien, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Bueno. Todo bien. Bueno, esta columna, este mes lo vamos a dedicar a las infancias. Después me di cuenta que había sido 1 de agosto, Día de la Tierra. Claro. Pero bueno, lo postergaremos para hablar un poco de los cantos ancestrales y todo. Por ahora vamos a seguir con las infancias. Muy bien. Esta columna se llama Festejemos las mudanzas y empieza así. Julia y Uma están buscando sus voces. Las observo atentamente, son primas y aunque las separen 10 años de diferencia, comparten lazos de sangre, voces de abuelos, tíes, canciones que vienen sonando desde varias generaciones atrás, murmullos, gritos y silencios. Julia, la más pequeña de 8 meses, va construyendo su voz y su memoria sonora. Aparecen balbuceos donde la A es la protagonista y explosiones de aire que asemejan consonantes. Reconoce las voces de su mamá y papá que dan calma, risa o angustia cuando desaparecen. Reconoce también el mensaje de mañana en el abasto, que la invita a soñar como una especie de mantra, o del agua pato que su mamá le canta mientras la baña. En cambio, Uma ya ha comenzado con la mudanza de su niñez. La vocecita aguda comienza a grabarse, baja su volumen y las palabras se asoman inseguras en una boca adolescente que las precipita al vacío sin que podamos entenderlas con claridad. Navega entre lo que va dejando y su propio rumbo, entre los canticuentos y Guts. Una está armando su voz y la otra está comenzando a mudarla.
Me pregunto cómo acompañamos los adultos estos procesos, cómo cuidamos de las voces de las niñeces y qué mensajes dejamos en las memorias sonoras de los niños. Me parece que les cantamos mucho cuando son bebés y les empezamos a dejar de cantar a medida que crecen. Me parecía lindo en esta oportunidad escuchar a la colega Eli Guerra, que ha trabajado un montón de años en el coro municipal de niños de la capital, y bueno, que nos cuente un poco su experiencia como directora y formadora de niños cantores. Hola, buenas tardes. Soy Elizabeth Guerra, música, directora de coros, mendocina. Agradezco la invitación de la Ale Bermejillo en este espacio para hablar de la actividad coral en las infancias. Una de las preguntas que me hiciste, Ale, es por qué elegí trabajar con las infancias. La elección surgió poco a poco, porque empecé a trabajar con coros de infantiles allá por el año 88, 1988, siglo pasado, cuando Mónica Pacheco me convoca para integrar el equipo de trabajo del coro de niños de la municipalidad de la capital entonces, ahora Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. En ese momento tocaba la guitarra en Nacencia, un grupo reconocido dentro del ámbito de la música popular. Además estudiaba la carrera de canto y de dirección coral aquí en la Facultad de Artes. Por eso el primer rol que tuve en ese coro fue el de guitarrista acompañante y de preparadora vocal. Después asumí la dirección del coro y me mantuve en esa función durante casi 20 años. Podría decir que no elegí el trabajo con las infancias desde un inicio, pero una vez adentrada en ese mundo entendí que ahí había una riqueza inmensa. No solo porque me permitió descubrir estas particularidades vocales en niños y niñas, sino porque ese espacio me fue transformando profundamente. La experiencia de trabajar codo a codo con una fonoaudióloga como Marilyn Barzola también fue fundamental, porque ella nos enseñó a escuchar con otra perspectiva, a reconocer que las voces infantiles no son voces pequeñas, sino que tienen una sonoridad, una estructura y una expresividad completamente distintas a las de adultos. Más allá de lo técnico, lo que me motivó a quedarme e indagar y crecer en este campo también fue el impacto que significa en esas infancias cantoras. Otra pregunta que me haces es ¿qué hacer con la muda vocal? Bueno, la muda vocal es un momento crítico, delicado en el desarrollo vocal infantil. Y ahora actualmente hemos notado que esta muda vocal comienza cada vez más temprano, a edades más tempranas. Y se da justo con una serie de cambios hormonales, físicos, psicológicos que acompañan esta transición desde la infancia a la edad adulta. Es un proceso que depende de cada niña, puede tardar muy poco tiempo o puede tardar un par de años, depende de cada persona, ¿no? Pero es un proceso muy complejo, tanto en lo corporal como en lo emocional, y también por eso requiere una mirada muy atenta y muy empática. Esta también es parte de la formación que tenemos que tener quienes nos dedicamos a la coralidad infantil. Cuando dirigía el coro de niños, la práctica que teníamos relación al proceso de la muda vocal era acompañar ese proceso, sostener el canto y permitir que atravesaran esa etapa cantando, siempre con el cuidado y la escucha atenta nuestra, por eso insisto en la especialización, con un repertorio adecuado y siempre controlando la vocalidad individual. Creamos, por ejemplo, durante algunos momentos de la actividad, creamos el grupo juvenil dentro del coro de la municipalidad, porque sobre todo en los varones es la etapa más crítica, ¿no? Y querían seguir cantando, porque también hay una realidad que se hacen amigos y quieren seguir cantando con sus amigos. Entonces, propiciábamos ese espacio del grupo juvenil y también, además de siguieran participando, darles la posibilidad de abordar otros repertorios con más cercanía a su etapa, ¿no? Además también aprendimos y practiqué mucho esta idea de celebrar la muda vocal. Suena raro,
Suena bastante raro, pero justamente porque es una etapa que está muy cargada de inseguridades, de los gallos, la timidez, el desconocimiento auditivo de la propia voz. Lo transformamos como esta celebración, es decir, quitarle ese peso de vergüenza quizás. Después de cada diagnóstico que hacíamos y detectábamos que tal persona empezaba con la muda vocal, lo compartíamos a todo el coro. Y la consigna era, bueno, no la consigna, sino decíamos, bueno, tal persona empezó la muda vocal, así que sabemos que su voz va a ir para el agudo, que va a tener gallos, que de repente su voz va a tener distintas variaciones. Estamos atentos a eso. Y transformar ese tránsito como un proceso natural, como lo es, ¿no? Hablar del tema y naturalizarlo, como naturalizar esa etapa. Es sumamente necesario estar atentos. Incluso hoy persiste este tema del bullying y la estigmatización alrededor de la muda vocal. Por eso instalamos esa idea de celebrar la muda para ayudar este tránsito saludable entre la infancia y la adultez, con un lugar muy cuidado y respetuoso hacia la persona. Interesante lo Muy que dice la interesante, Eli. la verdad. Yo había estado observando o recordando las épocas esa que Eli dice, donde los coros, bueno, otra cosa que me la dijo después ella en la charla que tuvimos por el chat, que dice, acordate, Ale, que los coros de niños hasta el 80, hasta el 2000 más o menos, eran de niños. Uh-huh. Estamos hablando de los coros más institucionalizados, ¿no? Porque en las escuelas cantaban niños y niñas todos juntos. Pero, o sea que no dejaban entrar niñas hasta más o menos el 2000, me decía ella en el coro de niños. Y pensar que esa escuela europea viene de una escuela súper disciplinada y estricta, donde los niños cantores hasta... Hay tratados, yo tenía en mis manos algunos tratados de niños cantores donde las hacían bañarse con agua helada en invierno para generar defensa, hacer, caminatas y deportes y ensayar muchísimas horas. Generalmente esos niños estaban internados en Europa y y siglos más atrás se los castraba para que fueran integrantes de la ópera, ¿no? Que pudieran cantar con voces más femeninas. Y después pasamos a la época actual, donde no dejamos de ver cientos de niños en los reels que cantan, o los concursos televisivos de canto para niños, donde yo también observo cosas que me hacen ruido. No tanto referido a si cantan bien o mal, o si qué tipo de repertorio eligen, sino a la expresividad, como los niños empiezan a copiar la expresividad de los adultos y a abordar temas como el amor, el desamor, el erotismo, en una edad donde todavía no han vivido la vida, ¿no? Y me preocupa tanto como leer la historia de los monasterios y los niños cantores, porque realmente son cuestiones que hasta son festejadas por los mismos adultos. Creo que todos a veces en algún momento hemos festejado esto. Entonces, ¿cómo cuidar esas voces? Sí, también creo que esta moda de coachear, como se dice ahora, coachean a los chicos como si fueran adultos, ¿no? Esto de la expresividad que vos decías por ahí, para los concursos y para participar por ahí, pasa eso, ¿no? Que son coacheados para que en la televisión aparezcan de determinada manera, ¿no? Sí. Y bueno, son las cosas de la modernidad, esta mal llamada modernidad. Sí, digamos. de la modernidad y de la antigüedad, ¿no? Como todavía no hemos evolucionado en el lugar que les vamos a dar a las niñeces, a las voces, hablando de las voces en un sentido amplio, ¿no? Claro.
Vamos a seguir escuchando a la Eli porque es importante lo que tiene para decirnos. Bien. Vamos. Una de las prioridades más claras que sostengo en el trabajo con los coros infantiles es entender que la actividad debe mantenerse dentro del campo lúdico. Para mí esto es importantísimo. El canto coral en la infancia tiene que ser una forma de juego. Y el juego no es superficial, es profundamente transformador, tomando el juego como ese lugar donde no hay error, no se penaliza el error. Al contrario, da lugar a repetir y repetir y repetir una acción sin frustrarse, por el simple hecho de repetir algo hasta que te salga. Eso sería el campo lúdico, lo considero como campo lúdico. Y también hago transferencia de esta idea al ensayo de las canciones que se preparan para una presentación. O también puede ser esto que parece simple, pero también es difícil, la repetición y el ejercicio de afinar una nota. Para afinar una nota. Si lo traslado a mi infancia, esta misma repetición o este mismo campo lúdico que te estoy hablando es como cuando aprendí a tocar la guitarra en mi infancia, y así aprendiendo sin profesor, por supuesto, logré integrar la orquesta de la escuela y cantar en la escuela primaria. Esta repetición está al servicio del deseo y el deseo no se castiga. Eso para mí es importantísimo. Es el corazón de la actividad coral con las infancias. Sostener el juego, incluso con repertorios complejos o serios, entre comillas. Es sostener la posibilidad de descubrir, de crear, de involucrarse activamente. Esto también, jugar con otros idiomas, jugar con el cuerpo, jugar con distintas posibilidades de emociones, con la música. Siempre el campo lúdico presente en todo el trabajo con el coro de niños. Trabajé muchos repertorios abiertos donde las niñas, los niños, las niñas participaban en el proceso creativo. Eso me gusta muchísimo. También me gusta el coro desarmado en el escenario. El coro con movimiento, haciendo uso del espacio, de todo el espacio, trasladando este espacio lúdico del que hablo también al escenario. Bueno, esto no lo inventé, lo aprendí de grandes directores y directoras, pero también lo estudié y lo puse en práctica. En definitiva, con las infancias hay que priorizar la escucha, la expresión libre, el respeto por los tiempos y los deseos de cada quien, y sobre todo el reconocimiento de su potencial artístico actual. No son futuros artistas, son artistas y hacedores culturales aquí y ahora. Ese siempre ha sido mi precepto. Bueno, espero haber respondido tus preguntas, Ale, y vuelvo a reiterar el agradecimiento a vos por este espacio, al MIN también por el espacio, y bueno, seguimos comunicándonos. Muchísimas gracias. Bueno, muy interesante. Muy interesante la mirada de Eli. Sí. Yo llegué a la conclusión que me parece que cuidar hoy las infancias, las voces de las infancias, es cuidar las niñeces. Sí, totalmente. Respetarlas, escucharlas y alimentarlas con cosas que les hagan bien, ¿no? Claro. Que bueno, tampoco es cantar la reina batata siempre. Seguramente yo que tengo nietas me doy cuenta que les gusta otro tipo de música, pero también ayudar en esa selección, ¿no? Y pensar que sus perspectivas, las perspectivas de los niños, deben ser integradas a la construcción de la sociedad y a la narrativa de la historia del pueblo, ¿no? Y también para que nos contagien a los adultos un poco del juego que nos haría tanta falta, sí, y de la libertad, que es una palabra que venimos perdiendo, y que venimos perdiendo también como lugar, ¿no? En la sociedad. Así que vamos a terminar escuchando a un niño que se llama Nachito Villegas, que va a cantar Pala Celeste, una cueca, pero antes de escucharlo al Nachito, vamos a escuchar a Diego Ferreira, que fue el que produjo este disco y que lo conoció a este muchachito que canta folclore.
Bueno, Mi nombre es Diego Ferreira, soy músico y estuve encargado de la producción del disco Cuyana Esencia de Nachito Villegas. Cuando yo conocí a Nacho, lo escuché cantar acompañado por su papá Gustavo y Guillermo Urbina, quien realizara los arreglos del disco. Claro, verlo a Nacho era como escuchar y ver a un cantor hecho y derecho, pero encerrado en el cuerpo de un niño. Nachito es un ser muy cristalino, transparente, sumamente desenvuelto y con un amplio dominio de los géneros que interpretaba. Entonces el desafío básicamente era que al entrar al estudio de grabación no se perdiera esa frescura. Entonces elaboramos una cierta dinámica de trabajos para que él, al momento de la grabación, no recibiera más sorpresas que cómo escuchaba su voz por auriculares, cómo sonaban las guitarras y todas esas referencias ya grabadas que previamente se las enviábamos para que pudiera ensayarlas y familiarizarse con los arreglos. Pero él hacía 2 tomas, 3 a lo sumo yo para tener material, pero quedaban las tomas prácticamente enteras de primera. Así que fue un verdadero placer. Lo quiero un montón a Nacho y quería agradecer también la idea que tuvo Alejandra, realmente poder difundir esta obra. Así que, bueno, muchas gracias y un abrazo.